Dios le bendiga, queridos hermanos de la iglesia Juan 3:16, y todo aquel que nos escuche. Dios le bendiga en gran manera. Soy el pastor Henry Montes en Moca. Y hermanos, quiero tener una corta meditación acerca de preparándonos para servir a Dios. Mucha gente quiere servir a Dios, pero no preparan su corazón para servir a Dios. ¿Cómo usted puede prepararse para servir a Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues en estos dos versículos encontramos cómo podemos prepararnos para servir a Dios. Bien, según nos dice el versículo anterior, que Dios es el dueño de todo lo que existe. Dios es la causa de todo lo que existe. Y Dios es la razón para lo cual existe toda cosa, incluyéndonos tú y yo. Como dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pues todas las cosas son de Dios, todas las cosas existen para Dios. Tú existes para Dios, yo existo para Dios, para servir a Dios. Pero aún siendo todo de Dios y Dios siendo la causa de todo y Dios la razón de todo, el apóstol Pablo acude a un ruego diciéndonos: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo debemos servir a Dios? Bueno, su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es aquel atributo por el cual o mediante el cual Dios no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué es lo que usted y yo merecemos? Bueno, condenación eterna, el infierno, porque somos pecadores. Pero la misericordia de Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Bien, el corazón de Dios se conmueve ante la miseria nuestra. Y porque Dios ha tenido misericordia, porque Dios te ama, porque Dios me ama, Dios nos ama, entonces tú y yo debemos servir a Dios. Pero, ¿cómo vamos a servir a Dios? Bueno, en primer lugar, movido por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Y cómo debemos hacerlo entonces? Bueno, nos dice la palabra de Dios, debemos presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Sí, ¿cómo servimos a Dios? Bueno, presentando nuestro cuerpo a Dios, presentándolo una vez y por siempre, hermano. Nuestro cuerpo realmente pertenece a Dios. Dios nos compró, el Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre. Por lo tanto, tu cuerpo, mi cuerpo, pertenece a Dios. Y Dios no hizo nuestro cuerpo para el pecado, más bien para la justicia, para la santidad. Presentar a Dios el cuerpo en sacrificio significa no darle al cuerpo lo que desea. Es decir, la lengua quiere hablar mentira, chismear y esa cosa, y usted se sacrifica para no hacer lo que el cuerpo o la naturaleza pecaminosa que mora en el cuerpo pues quiere. Pues a deseos de inmoralidad sexual, pues cuando me niego a satisfacer ese deseo, entonces estoy presentando mi cuerpo a Dios. Tú estás presentando tu cuerpo a Dios en sacrificio. Bueno, ¿te gusta vestir de manera inapropiada como una cristiana, como un cristiano? Entonces tú te niegas a ponerte esa falda, ese pantalón que tanto te gusta, porque tú eres creyente, cristiano, cristiana. Entonces tú estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo. Este es un sacrificio vivo, hermanos, cuando nos negamos
al pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran muertos, pero este es un sacrificio vivo. Es un sacrificio santo, pues para que un sacrificio sea aceptable a Dios, debía ser santo en el Antiguo Testamento. Para que nuestro cuerpo sea ofrecido a Dios en sacrificio, debe ser en santidad. La santidad es algo que se ha perdido de vista en el pueblo de Dios, pero Dios es santo y llama a los creyentes a ser santos. Y lo que es santo es agradable a Dios. Y este es vuestro culto racional, dice. ¿Qué significa racional? Bueno, significa que esta es la respuesta lógica. Por su misericordia, por su amor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cómo debemos responder? Bueno, en santidad, ofreciendo nuestro cuerpo a Él, sirviéndole a Él. Bien, para servir a Dios, hermano, lo tercero que debemos hacer es no conformarnos a este mundo. ¿Qué es conformarse? Bueno, es adaptarse, tomar la forma del mundo, pero Dios no quiere que usted se parezca al mundo, que usted viva por el mundo y para el mundo y sea como el mundo. No, más bien Dios te quiere renovar, transformar. ¿Y cómo Dios te va a transformar? Por la palabra de Dios. Por eso dice, transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Debemos pasar tiempo en la palabra de Dios día tras día. Y cuando pasamos tiempo, leemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Si nos conformamos al mundo, nos vamos a parecer impíos, pero si pasamos tiempo en la palabra de Dios, entonces vamos a parecernos al Señor Jesucristo. Y así ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra mente siendo renovado, y finalmente ofrecemos nuestra voluntad. Para servir a Dios hay que ofrecer nuestra voluntad en sacrificio también. ¿Y cómo ofrezco mi voluntad? En oración y obediencia. Tiene que pasar tiempo orando, tiene que tomar decisión de obedecer la palabra de Dios. Y va a conocer entonces la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es lo mejor para nuestra vida, la voluntad de Dios. Nunca nuestra voluntad o la voluntad del mundo o de cualquier otro. Lo mejor para ti, para mí, para todo es la voluntad de Dios. Y así estamos listos para servir a Dios y Dios agradándose de nuestro servicio. Dios le bendiga.